Y les pido que abran sus copias de la palabra del Señor en Lucas capítulo 6. Vamos a leer de los versículos 1 al 11. Lucas 6, del 1 al 11. Leemos la palabra del Señor. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacen ustedes lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros? También les decía: el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba, y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. A fin de encontrar de qué acusar a Jesús, los escribas y los fariseos lo observaban atentamente para ver si sanaba en el día de reposo. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ven acá. Y él, levantándose, se puso de pie. Entonces Jesús les dijo: yo les pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o destruirla? Después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Oremos. Señor Dios misericordioso, en este momento que vamos a recibir tu palabra, te pido que todo aquello que pueda salir a causa mía, que no está en tu palabra y que no proviene de tu Espíritu Santo, pueda ser detenida, y que si llega a salir, caiga en oídos sordos, Señor. Permite que sea tu Espíritu Santo quien nos muestre lo que hay en tu palabra, cómo es importante para nuestras vidas y cómo te glorificamos cada día a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Si recuerdan, la semana pasada habíamos leído inicialmente este pasaje, y lo que hicimos fue poner un poco el contexto de lo que estaba sucediendo, para que entendiéramos las implicaciones del día de reposo. Entonces veíamos que el día de reposo tiene su base o su nacimiento en el carácter de Dios expresado en los 10 mandamientos, en donde está ahí puesto. Además, que al estar ahí refleja el carácter de Dios, y Dios es inmutable, Dios nunca cambia. De modo que podemos aseverar que ese mandamiento sigue vigente, y que además también es un patrón que se estableció desde la creación. Y luego vimos cómo en Mateo 5, Jesús, después de que habla en el Sermón del Monte y habla todas las bienaventuranzas, dice: he venido a cumplir la ley, no a abolirla, recordándonos que este mandamiento sigue vigente en su principio, y que la iglesia, comprendiendo esto, celebrando la resurrección de Cristo, mantuvo el principio, pero luego vimos un patrón que se fue cambiando a celebrarlo el domingo. También vimos cómo históricamente la iglesia, con los padres de la iglesia, al que se les ha denominado así, a los discípulos de los apóstoles, ellos dejaron varios escritos donde hablaban acerca de cumplir el día del Señor el domingo. Y de ese modo llegamos a el día del Señor, el día de reposo sigue vigente para nosotros, y comprendimos por qué lo celebramos el domingo en lugar del sábado. Teniendo eso en contexto, vamos a ver, ahora sí hoy, lo que tenemos con Lucas. Y la verdad, eso sí es un asunto difícil de comprender, porque muchas veces, o la gran generalidad del tiempo, en nuestro contexto aquí en Honduras, no comprendemos lo que significa el guardar el día del Señor. Además, también, como dijo Calvino, somos una fábrica para crear ídolos. Y podemos crear tantos ídolos, y por ejemplo, basta un botón. Basta de prueba un botón. Yo recuerdo, hace algún tiempo, haber visto una película en donde había un médico que estaba luchando para que se consideraran o se hicieran cambios en el fútbol americano en Estados Unidos, porque había encontrado que algunos golpes que se daban estaban dañando el cerebro de estas personas, de los que practicaban el deporte.
Lo que me llamó la atención es que en una interacción con alguien, alguien está diciendo no lo vas a lograr, porque ¿sabes qué? Estás contra la industria que le quitó el domingo a la iglesia. Y entonces, no solo es el fútbol americano, sino que en nuestro corazón fabricamos tantos ídolos que están compitiendo para poder llenar el día del Señor, para que no lo guardemos, sino que guardemos a nuestros ídolos. Entonces muchas veces el problema no es las distintas actividades que puedan haber, el problema es lo que hay en nuestros corazones, lo que están idolatrando en nuestros corazones, por lo cual nos hace difícil llegar a guardar este mandamiento. Hoy vamos a ver, y yo quiero convencerlos en esta noche, que así como que viendo estos primeros versículos del capítulo 6 de Lucas, vamos a ver cómo Cristo es el centro del día de reposo, del día del Señor, y cómo Él también nos libra de caer en algunas actitudes fariseas, permitiéndonos o enseñándonos que hay obras de misericordia y de necesidad que podemos cumplir en este día, pero entendiendo que no hay que abusar de ellas o no hay que ponerle una etiqueta a todo como obra de necesidad o de misericordia. Lo primero que quiero que veamos está en el versículo 5. También les decía, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Lo principal que debemos ver, como si se tratara de un sándwich. Todos sabemos que lo más rico de un sándwich está en el centro, la carne que le colocamos. Pues aquí estamos viendo dos narraciones del día de reposo y en el centro una declaración de que el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Porque esto es lo que está fundamentando toda la demás conversación que se está dando, la situación que se da con los fariseos. Entonces, lo que tenemos aquí, y es lo que reconoció la iglesia, como lo vimos el domingo pasado, de cómo es una celebración de cada domingo, que es la que estamos teniendo, porque Cristo es el Señor del día de reposo. Cristo es el Señor del día del Señor. Entonces el primer punto que yo quiero recordar, como lo comentaba el domingo pasado, es que no estamos ante un luto, no estamos en un velorio, no estamos en el sábado en la noche esperando que llegue el domingo porque llegue el momento de estar entristecidos, de estar en luto, de estar teniendo una lista de no, 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 no. Al contrario, lo que estamos teniendo para el domingo, cuando viene el sábado, una expectativa de una celebración, una expectativa de que estamos celebrando al Hijo del Hombre, quien es el Señor de todo, pero que está indicando que ese día de reposo, ese día del Señor, es para meditar profundamente en Él y tener esta comunión como familia de la fe, que lo que está apuntando es a una eternidad. Entonces lo primero que quiero que observemos aquí es que Cristo es el motivo del día de reposo. Y quiero tener cuidado con lo que les voy a decir para no malinterpretar. Venir a la iglesia no es el motivo del día de reposo. No es el objetivo principal. Porque podemos llegar a caer como muchos agarrando una lista. Ok, ¿qué debo hacer como cristiano en una sociedad influenciada por el cristianismo? Ir a la iglesia. Cheque. Y no estoy diciendo que no hay que venir, porque la palabra del Señor nos manda a congregarnos constantemente. Lo que estoy diciendo es que cuando nos congregamos no es para estar cumpliendo un cheque nada más. No es porque todos lo hacen, no es porque mis padres me enseñaron a hacerlo, es porque estamos viniendo a celebrar lo que eternamente estaremos disfrutando. Ni siquiera vernos, que es tan bueno vernos, o lo que vamos a compartir más tarde, un tiempo de comida juntos, ni siquiera ese es el motivo del día de reposo. Es parte de, pero el motivo es Cristo. ¿Y por qué es importante tener claro esto? Porque si no lo tenemos claro, vamos a empezar a colocar muchas cosas que no, y vamos a dejar de gozarnos en este día. Vamos a dejar de tener la expectativa de que llegue.
Vamos a pasar el lunes y va a decir, ay no, se acerca el domingo, el martes, cada día más cerca. No. Recordemos, es Cristo, el Señor del día de reposo. Y por eso debe haber gozo en nosotros. Y Cristo, entonces, comienza, siendo el Señor del día de reposo, a tener una interacción en dos situaciones distintas. La primera, de los versículos del 1 al 4, dice: aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacen ustedes lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados que a nadie es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. Tenemos la primera situación. Y aquí es donde quiero mostrarles que a la luz de Cristo ser el Señor del día de reposo, Él está estableciendo que hay obras de necesidad que se pueden cumplir. La obra de necesidad que tenían en ese momento los discípulos era alimentarse. Y a fin de cumplirlas, y ante el acoso, porque si se fijan en estas dos narrativas, ya estamos viendo que los fariseos y escribas están viendo a Jesucristo. Ya no solo están escuchando lo que está pasando cerca de él, están viéndolo. Están encima, como si fuera una ave de presa que está listo para caer encima de alguien, buscando el momento en el cual atraparlo. Y entonces en esta interacción viene y les menciona al rey David. Esa es una bofetada. ¿Por qué? Porque cuando leemos nosotros en el Antiguo Testamento, se restituirá el trono, el reino de David. Es un equivalente a lo que nosotros muchas veces podemos decir, cuando es como en el gobierno de fulano. Es una añoranza de un momento que fue bueno, que es lo más bueno que se conocía en la historia de Israel, apuntando a algo así va a ser. Y entonces cuando les está diciendo, óigame, y ustedes no escucharon no leyeron lo que hizo David. Primero, ellos leían la ley, entonces tenían que haberlo leído. Y segundo, era ponerlos contra la espada de la pared, porque si ellos decían algo, David se equivocó, David hizo algo mal, estaban hablando contra aquel que era el símbolo de lo que había de restituirse. Entonces los puso en jaque. Y lo que estableció de este modo entonces es que hay necesidades, hay obras de necesidad que se pueden realizar. Y aquí voy a ir colocando mientras vamos algunas aplicaciones. Aquí quiero conversar acerca de algunas aplicaciones que podemos tener y tener cuidado, porque si no, vamos a empezar a colocarle una etiqueta de obras de necesidad a todo. Por ejemplo, yo voy a tener que tomar como una obra de necesidad si se va la luz en mi casa y no hay alimento y tenemos que comer. Sobre todo, quizás yo que estoy gordo podría aguantar un poco, pero los niños tal vez no. Y quizás vaya a tener que ir a comprar. Pero ojo, aquí hay otro punto también. Hay un aspecto importante de ser familia. Yo debería tener también en nuestros lazos familiares la confianza de llamar a alguno de ustedes y decirles: se fue la luz en mi casa. ¿Me invitan a comer a su casa? Nadie me quiere invitar, todos están diciendo que no. Hay algunos aspectos de necesidad que se van dando. Por ejemplo, yo no he conocido de ningún ladrón que guarde el día de reposo. Entonces, necesitamos algunos policías que anden por ahí, porque los ladrones no se quedan guardando el día de reposo en sus casas. Entonces, hay distintos aspectos, pero tenemos que tener cuidado porque tenemos una provisión como familia de la fe, que es a lo que hacía referencia hace poco, en donde hay algunos aspectos de necesidad que como familia podemos cubrirnos y podemos apoyarnos en ella, de modo que disfrutemos juntos también el día del Señor. Y eso nos lleva también a estar muy pendientes de lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros. José por la mañana hablaba acerca de unidad dentro del cuerpo de Cristo, dentro de varios lugares, pero tomándolo dentro del cuerpo de Cristo. Es bueno estar en comunicación, saber qué está pasando entre cada uno de nosotros, de modo que podamos apoyarnos en situaciones como estas. Así que tenemos en este punto las obras de necesidad que se establecen. Luego,
leemos del 6:6 en adelante. En otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba, y había ahí un hombre que tenía la mano derecha seca, a fin de encontrar de qué acusar a Jesús. Los escribas y los fariseos lo observaban atentamente para ver si sanaba en el día de reposo. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ven acá. Y él, levantándose, se puso de pie. Entonces Jesús le dijo: yo les pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o destruirla? Después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Aquí estamos viendo otro aspecto. Aquí ya no es un aspecto de necesidad, es un aspecto de misericordia que se está dando. Son obras de misericordia en donde había un hombre con su mano seca. Es interesante que nos señala que era la mano derecha. No puedo asumir que si es que el hombre era derecho, por estadísticas quizás sí. Aquí creo que solo tenemos dos zurdos. Entonces por estadísticas podría ser. Y aunque no fuera derecho la persona, todos los que por alguna razón nos hemos golpeado una mano o hemos estado enyesados o algo, sabemos que no contar con nuestras dos manos es difícil, poder trabajar y muchas cosas. Entonces hay varios aspectos y viene Jesús y luego vuelve a colocar entre la espada y la pared a los fariseos, porque les hace una pregunta y ellos les dice que él les pregunta si es lícito sanar en el día de reposo, hacer bien o hacer mal. Los fariseos, ellos cayeron en el cuidado que nosotros tenemos que evitar caer, en colocar listas de no al guardar el día de reposo. Ellos tenían en su tradición 39 posibles quebrantamientos del día de reposo, que no están en la Biblia, algo que habían desarrollado. Y además, cada una de estas 39 cosas tenía 6 subdivisiones. Por lo tanto, tenemos 234 prohibiciones. Y eran cosas como, por ejemplo, en ese tiempo las mujeres se ataviaban con un arete, con algo en la nariz. Y ellos tenían uno que incluso era prohibido que la mujer utilizara ese adorno en la nariz. ¿Por qué? Porque decían que al querérselo mostrar a sus compañeras o sus amigas, se los iba a quitar y después se le iba a olvidar colocarlo y lo iba a dar en la mano, entonces iba a estar haciendo trabajo. Entonces podemos llegar a algunos tipos de esas cosas si no tenemos cuidado, y eso es lo que ellos estaban haciendo ahí. Pero a pesar de esa cantidad de prohibiciones, ellos tenían establecido que se podía hacer el bien o salvar la vida. Entonces Jesús nuevamente, antes los colocó en jaque al recordar y señalar a David, y ahora a sus propias enseñanzas, las que decían que podían hacer bien, salvar vidas. De este modo, estamos viendo que se establece, que nos da el patrón Jesús, de obras de misericordia. Y aquí tenemos que tener otro cuidado también. Una obra de misericordia es, tenemos los hospitales con sus emergencias. Y tenemos médicos dentro de la congregación que pueden estar trabajando en esos hospitales y están turnando ese día. El día del Señor les tocó turnar, porque llegan. Mi esposa es médico y varios que son médicos acá que hemos conversado podemos saber que cuando están en la emergencia pasa cualquier tipo de cosa. Pero eso es distinto a que algún médico abra solo por abrir, no confiando en la provisión del Señor, una clínica el domingo. Debemos de tener cuidado porque si no vamos a empezar a establecer todo como una obra de misericordia. Y tenemos que tener cuidado para no caer en las 234 prohibiciones de los fariseos. Otro aspecto son los bomberos. Yo no sé ustedes, pero yo no he conocido de incendios que el domingo se detengan y que digan: es el día del Señor, hoy no vamos a incendiarnos los bosques. Entonces son algunas de las funciones que deben estar actuando como un tema de misericordia. Si alguien tiene sus casas cerca, nosotros tenemos personas que viven en las afueras de la ciudad y que muchas veces nos han contado que hay incendios alrededor de su casa y no saben qué hacer. Entonces, estos son los patrones que establece Jesucristo. Y, como ustedes saben, nosotros nos adherimos a la confesión de fe de Westminster. Y las personas que son llamados divinos,
quienes escribieron la confesión y los catecismos, reconocieron este patrón. Y para los que quieran leer acerca del Día del Señor en la confesión, es el capítulo número 21. Y en su punto número 8 dice, 21:8, el sábado cristiano es, pues, guardado santo para el Señor, cuando los seres humanos, después de una debida preparación de sus corazones y arreglando con anticipación sus asuntos comunes, no solamente observan todo el día un santo reposo de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus empleos y recreaciones seculares, sino que también se ocupan todo el tiempo en el ejercicio de la adoración pública y privada y en los deberes de necesidad y misericordia. Si alguno quiere ver más acerca del Día del Señor, puede verlo en el Catecismo Mayor, preguntas del 115 al 121, y en el Catecismo Menor, preguntas del 58 al 62, en donde señalan, en algunas partes de ellas, que vamos, lo mismo que estábamos leyendo de la confesión, debemos prepararnos anticipadamente para llegar al día de reposo y dedicarnos a la adoración pública y privada. Pero habrá momentos que tendremos que cumplir obras de necesidad y de misericordia, como es el patrón que vemos que Jesucristo estaba señalando aquí. Ahora, con esto hay algunas aplicaciones más generales fuera de estos temas de necesidad y misericordia que quiero plantear. Puedo yo tener recreación con mi familia. Y voy a hablar mucho desde convicciones que yo tengo. Y puede ser que ustedes tengan las mismas o vayan a llegar ahí, todavía tengan dudas y estén luchando con esto. Yo puedo tener recreación sin ningún problema. Puedo jugar a la pelota con mis hijos, podemos divertirnos en algo, incluso podemos ir a un parque. Pero yo por convicción general no voy a ir a un parque en donde necesite que haya un vigilante que esté abriendo, cerrando portones, porque recordemos lo que nos indicaba el libro de Éxodo, que era que el quebrantamiento del día de reposo no debemos de hacerlo ni para nosotros, no solamente no para nosotros, sino que para nuestros siervos, nuestros bueyes y toda persona. Entonces, yo me cuido de no quebrantar el día de reposo de alguien más. Pensemos algo más. Ir a un centro comercial. Y no pedí permiso, así que perdón, porque todos vamos a ver a quién voy a mencionar acá. Tenemos una persona dentro de la iglesia que no puede estar viniendo durante las mañanas comúnmente, porque trabaja en un parqueo, un centro comercial. Y muchas veces nosotros hacemos que otras personas no vayan a sus iglesias, a sus cultos, si vamos a un centro comercial y exigimos que ellos estén laborando ahí. Y esa es parte de la convicción que debemos de pensar profundamente en cuanto al quebrantamiento del día del Señor. Es por esto que señalaba al inicio que es un tema difícil, no es algo fácil. Aquí es donde tenemos que llegar a otro aspecto también. Podemos tener convicciones, pero no debemos de ser nosotros la norma o el estándar. Si estamos convencidos para nosotros, a la luz de la que la palabra nos dice, y lo guardamos el día del Señor de algunos aspectos similares a como lo que yo he señalado, es algo que nosotros no debemos establecer como que los demás deben de hacerlo. Debemos de tener ese cuidado de no colocarnos nosotros siendo la norma, y al contrario, si hay alguien que cree que no debe guardar el día del Señor de esta forma y otra persona sí lo guarda, tampoco empezar a creer que el otro está equivocado y decir, no, vamos a todos los moles o vamos a hacer esto y empezar a hacer burla de la otra persona. Porque una vez que nosotros nos establecemos como el estándar, estamos pecando. Ahora bien, ¿cómo evitamos caer en ese no? Recordando lo que habíamos leído en su momento en Isaías 58.
Lo leemos de nuevo, Isaías 58, versículos del 13 al 14. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, el día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. El aspecto importante es reconocer que el día del Señor es un día de delicia, de gozo para el creyente. Que estamos ante un día en el cual celebramos a Cristo resucitado, celebramos la obra que Él hizo, celebramos que por esa obra estamos en paz con un Dios santo. Debemos comprender, familia, cada día del Señor es un día de gozo. Así que dejo una pregunta. ¿Cómo estamos llegando al domingo cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos pensando desde el lunes, incluso ya cuando llegue el sábado, para el día del Señor? ¿Nos estamos preparando adecuadamente? Nosotros tenemos nuestro orden de adoración y siempre sabemos qué lecturas seguirán, porque estamos consecutivamente leyendo y predicando. Nos estamos preparando de esta forma. El sábado estamos preparando de modo que no estemos llegando a la carrera el domingo, incluso llegando tarde. Estamos gozándonos. Padres, estamos recordando a nuestros hijos que es el día del Señor lo que viene, que eso es lo que apunta a una eternidad gozosa. Encontremos el deleite. No querramos establecer listas de no, no, no. Encontremos el deleite y pidamos sabiduría al Señor, no solo a través de nuestra relación personal con la palabra, sino en comunidad. Podemos ayudarnos y vamos a tener preguntas siempre sobre el día del Señor. Pero lo importante es que recordemos que es el Hijo del Hombre quien es el Señor de este día. Y eso es lo importante y por eso lo celebramos y nos gozamos en Él. Oremos. Señor, sin duda es un tema complicado en nuestro contexto hablar de guardar el día del Señor. Y también cuando las motivaciones de nuestro corazón no son las correctas, cuando buscamos o estamos esperando el domingo para hacer el viaje que hemos estado planeando, o ver el partido de fútbol que deseamos tanto, en lugar de gozarnos y recordar la obra de Cristo, de disfrutar con la familia de la fe. Es un tema que no es fácil manejar para todos. Es un tema con el que quizás vamos a estar luchando mucho tiempo. Pero te pedimos que nos lleves a la convicción de que el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Que cada domingo cuando estamos llegando acá en la mañana y en la tarde, cuando estamos en nuestras casas, cuando estamos compartiendo, solo con nuestra familia o con otras familias de la iglesia, estamos disfrutándonos y deleitándonos y llamando el día de reposo delicia para deleitarnos en ti. Ayúdanos a deleitarnos en el día del Señor, a esperarlo, a anticiparlo, a desearlo, sabiendo que lo que está haciendo es apuntando o dándonos una probadita de la eternidad gozosa que tendremos con Cristo. En el nombre de Jesús.